poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán. Solo tú eres Dios, sí Señor, solo tú eres Dios. ¿Sabe qué? Algunos adoran a dioses de madera, otros de yeso y hasta de metal. Tienen manos, tienen pies y no caminan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Mas mi Dios tiene su trono allá en la gloria. Es un Dios vivo que contesta la oración. De la presencia del Señor tiembla la tierra, porque no hay Dios como mi Dios. Sí Señor, vamos, cántalo y decláralo conmigo. Solo tú eres Dios. Sí Señor. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Con la lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico, magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán que solo tú eres Dios, Dios de mi vida, que solo tú eres Dios, de mi familia, solo tú eres Dios del universo, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por esta noche hermosa, esta tarde, 6:35 y 37 minutos, dando la gloria al que merece la gloria. A Dios sea la gloria, hablando de su grandeza. Dios es más grande. Él es el Dios del universo, creador del cielo, del universo.
Así que es incomparable quien nos habla, quien se digna a mirarnos, a escucharnos, porque nos ama. Y el Señor nos ama. ¿Y por qué nos ama? Envió a su Hijo Jesucristo por amor de su nombre, de Él, para rescatarnos de tinieblas, de delitos y pecados, para justificarnos, redimirnos y hacernos aceptables ante la presencia del Dios eterno, del Olam, del Dios altísimo, hermanos. Yo cuando escucho el Dios altísimo, cuando ya es la máxima expresión de levantar del reino de los cielos. Y vamos mirando que el creador de todo, del polvito, de la arena, de todo cuanto existe, el hombre usa todo de lo que Dios usa. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque me llamó, me honró, para que yo y mi casa le sirviésemos. Y es un honor. Yo estaba meditando hoy esta palabra del Todopoderoso también, porque venía en un taxi, hoy como a la 1 de la tarde, y entramos y comenzamos a hablar. Y cuando el señor del taxi, yo acabo de salir con orando unas cosas, pero en el taxi siguió la continuación de lo que yo estaba orando. Mira cómo es Dios. Pero cuando estamos en el carro, el Señor dice, sí, el Todopoderoso. Y cada quien tiene una forma de encontrarse con el Señor en cada etapa de su vida. David decía, Jehová de los ejércitos. Amén. Mi Padre, mi pastor. Cada uno en su encuentro tiene, en mi caso, la primera vez, pues una vez le pregunté cómo se llamaba y él me dijo, Jehová de los ejércitos, y entendí cuál era mi ministerio. Amén. Clarito. Que tengo asignado todos los ejércitos del cielo a mi favor, porque Él me honró a un llamado al servicio para que, como me rescató, yo estoy al servicio del Dios Altísimo, del Dios Omnipotente, para predicar el reino de los cielos, para traer salvación aquí en la tierra. No es que tenga mi servicio para decir, no, yo tengo tanto, no, es para un propósito. Amén. Y estaba mirando, entonces, y yo me puse a mirar y el humor del Señor es tremendo, ¿sabes? Yo me comencé a mirar la ubicación porque dije, yo en mi casa servimos a Jehová. Estoy hablando de esto antes que el Señor de entrar a la prédica. Y yo digo, mira, el humor del reino de los cielos es totalmente diferente. Dios hace cosas asombrosas, maravillosas, pero que no están en el pensamiento del hombre, así dice en Jeremías 29:11. Entonces, hoy miré mi ubicación, hermano. Esta iglesia está entre dos conventos. Hermano, claro que lo sabía. Y yo dije, pero me puso a mí en la mitad. Mira cómo es el humor del Padre. Puso a alguien sencillo, débil para el mundo, pequeñito, y de pronto, entre comillas, solo. Pero hay algo que Dios conoce, el corazón del que llama. Y si Dios declaró que este monte era de Él, este monte es de Él. No es porque yo lo diga, es porque Él me puso aquí y yo estoy al servicio de Él. Y si estoy aquí en este lugar, es porque Él declaró que este territorio es de Él. Y yo estoy aquí pisando lo que es de Él. Amén, porque todo es de Él. Amén. Yo estaba mirando, antes de decir que de verdad que el humor de mi padre no lo va a entender todo el mundo, yo sé. Y cómo la risa del Padre, ¿usted entiende? ¿Cómo es la risa de él, hermano, cuando él se ríe? Y cuando la corte real del cielo se está riendo, es porque algo va a hacer. Lo que pasa es que él deja que la gente crea que va adelante, pero Dios es Dios eterno y escribió cada una de nuestra historia y todo pensamiento. Y eso es como cuando tú tienes un escritor y él comienza a diseñar una novela. Pues Dios diseñó la historia de amor con el hombre aquí en la tierra. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y así como un día se movió
el esposo de mí, sus hijos, se movió del lugar donde Dios bendecía a Dios. Pero ¿qué pasa en el libro de Jueces? Todo el mundo hacía lo que quiere. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga haciendo lo que nos da la gana. Y se movieron buscando riquezas en lugares donde no había la bendición. Porque el lugar de bendición es donde Dios te pone y donde Dios te envía. Amén. Y entonces, lo que Dios bendice, nadie lo bendice. Se mete con Dios. Claro que, como vemos los procesos de los ungidos del Señor, es porque el mundo no va a aceptar, va a aborrecer lo que es Dios, el mundo. Yo no estoy hablando de la gente, estoy hablando del mundo. Y los que dejan que le penetre el mundo, claro que tú no vas a ser agradable a ellos, vas a ser aborrecido. Pero tú sabiendo quién eres tú, el Señor, tú avanzas, sigues. Por eso el Señor dice, perdónalas porque no saben lo que hacen, pero eso no quiere decir que te vas a quedar allí. Tú avanzas porque tenemos una visión, una misión. Y me gusta en el libro de Ruth que pasó, si antes de entrar yo a la palabra de hoy, que es tiempo de levantar tus gavillas. Aquí comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrando al que nos llamó. Amén. Mirando su belleza es incomparable, como dijo el rey David. Yo quiero estar todos los días siendo rey, teniendo reino y todo. Él sabía que sin Dios, sin su presencia, nada podía hacer. Porque Dios de Dios el poder de hacerlo todo con su palabra, todo. Pero Dios necesita un corazón dispuesto, pero un corazón dispuesto tiene que ser preparado. Y David entendía eso, que él podía ser el rey, pero tenía que estar todos los días en su presencia, porque sus bendiciones venían de él, de una relación. Amén. Dice Isaías 66, versículo 12. Porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis en los brazos, seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Y una palabra que me regaló este año mi hija, que dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Estamos, como dice Jesús, estamos aquí en este tiempo de esa paz, de ese shalom, de ese tiempo completo del amor de Dios, sabiendo que somos simiente bendita del Señor y que ninguna persona, monte, valle, lo que quiera haber, nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Y vamos mirando que en ese camino, vuelvo a la historia en el libro de Ruth de Noemí, y se salieron, como un día nos salimos nosotros, pero qué bonito es volver a casa. Y esa es la invitación. La invitación es que tú vuelvas a casa. La invitación es que cuando tú regresas al Señor, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai, cuidará de ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo te ha arropado. Has recibido al Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú recibes al Señor Jesús, el Señor comienza a hacer una obra de amor. Y comienza una historia de amor, de relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él te va amando en ese camino y amando, Él comienza a mostrarte cómo te ve el cielo. Y eso es lo que es importante, es mirar cómo Él nos ve a nosotros. Y entonces cuando nuestros ojos están mirando al frente, no mirando lo que está a nuestro lado, sino mirando lo que está dentro de nosotros, comenzamos a mirar cuán imperfectos somos. Y en esa imperfección nos amó, pero comienza a lavarnos, comienza a vestirnos, comienza a ungirnos, nos coloca vestiduras de salvación y anillo de realeza. Entonces restablecemos una relación de príncipes, de redención. Y eso es la predicar el evangelio del reino de los cielos, es ver cómo es nuestro reino. Amén. Y miramos entonces que esa relación se establece cuando tú recibes al Señor Jesús. A veces queremos recoger gavillas, pero también miremos qué gavillas estaremos recogiendo. Es un tiempo de recompensa y remuneración. Pero esa recompensa y remuneración va dependiendo de cómo hemos actuado nosotros. Y por eso hoy yo quiero orar por ti, para que
consideremos nuestros caminos, porque el Señor nos manda, Jehová dice, mirad bien vuestros caminos. Porque es que el camino nuestro tiene un recorrido, y si nosotros nos apartamos, serán tiempos de muchas pérdidas. Porque como casa de Dios va a guardar y poner vallados sobre los suyos. Pero aquellos que aborrecen, que se resisten, tendrán un tiempo de un ajuste especial del Señor. Y entonces esa gavilla que tú íbamos a recorrer es como le dijo Boaz a Ruth. Ruth se entregó al Señor sin mirar para allá. Ya no decía que de pérdida, porque venía de pérdidas. Hay gente que llega sin tener pérdidas, simplemente que tiene tanto pero no lo llena y dice, hay hombres que han cambiado su vida siendo ricos. Dice, esa riqueza no me ha dado paz, ni soy feliz. Señor, es aquí un corazón dispuesto. Pero lo que el mundo considera pérdida, ay, pero dejó todo para seguir al Señor, ay, que puso todo, esa persona que decidió cambiar su vida, como Nicodemo, que lo tenía todo, era porque es mejor conocer la verdad. Nuestra verdad y sabiduría es Cristo. Así que yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesús en el corazón. Y que hoy comencemos una nueva historia de amor. Y que en este tiempo, que estamos a tiempo de cambiar esta casa, porque toca es aquí, Él está pidiendo tu corazón, porque Dios te ama, hermano, y cuando Dios te dice que te ama, no te salgas de casa. Porque si Él decidió observarte, verte, escogerte y amarte, permanece. Amén. Y vamos mirando entonces que el mundo parece que estuviese ganando. Perdió todo Noemí, pero encontró algo y una disposición. Y tiene corazones dispuestos como Ruth. Yo te voy a leer algo de Ruth en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te habla tu pastor y profeta Liliana Lisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, una iglesia, un diseño del corazón de Dios. Él sabe los caminos que estos días me ha estado mostrando, hablándome, he mirado, hermano, porque cuando Dios comienza ya a mostrarle a uno, encuentra un corazón listo para perdonar y aceptar que todo lo que Dios nos mostró en el camino es forjando el carácter de lo que Él no quiere que tú y yo seamos. De toda circunstancia que fue adversa, circunstancias, situaciones que nos empujaron a ver la gloria de Dios, bendigamos. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto lo que somos ahora. Es tiempo de recuerda, Gavilla habla de que personas que se entregaron al Señor, personas que decidieron cambiar su vida en un momento de pérdidas, amén, que se le aplica al libro de Ruth, del Salmo 126, también lo podemos aplicar aquí. Amén. Dice aquí Ruth, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía un corazón enseñable, porque cuando yo leí en Ruth 3, versículo 5, dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y eso habla el Deuteronomio, los mandamientos, la obediencia, seguir al Señor. Eso es un corazón enseñable, un corazón obediente, un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer. Ruth no sabía que cuando tomó la decisión, como un día tú y yo, decidimos, Dios te bendiga, pastora Mayrelis, allá en Camarones, Guajira, y Dios te bendiga, hija Marcela Parra, allá en Australia, Dios bendiga Australia, y Dios bendiga tu casa, tu hogar, hija. En el nombre de Jesús, tiempo de puertas abiertas. Y miramos que Ruth, después que perdió todo, ella nunca pudo tener hijos, pero perdió ¿qué? Sus esperanzas, sus sueños, pero venía un tiempo de cambio. Cuando tú decides que ese está ahí, que tú no encajas, que hay algo que ya, es porque tu identidad que Dios te dio antes de nacer está exigiendo volver a tu diseño que Dios te dio. Amén. Y Ruth vio su situación, pero también hablaba del corazón. Ruth comienza un viaje a su destino profético, a su diseño. Pero a veces cuando nosotros no cambiamos el corazón, cuando nosotros permanecemos firmes en lo mismo, aunque nos esté matando, estaba muriendo
murió el esposo, murió los hijos, faltaban ellas. Y ella decidió un día, escuchó buenas nuevas, como hoy tú escuchas buenas nuevas de salvación, y volvió el rostro a casa, al lugar donde pertenecía. Amén. Ruth, Noemí, ellas dicen, salen, Orfa y Noemí y Ruth. Y Noemí viendo que ellas pertenecían ahí, ¿qué le iba a ofrecer ella? Pero cuando tú andas con un hijo heredero de Dios, esa heredad de ese hijo de Dios también te bendice a ti, aunque tú no entiendas. Amén. Y Noemí era heredera, era una mujer de herencia, porque era del pueblo de Dios, pero estaba en el lugar equivocado. Estaba en Moab, lugar donde tuvo toda la tristeza, el dolor, no era ahí. Amén. Hasta que un día estaba cosechando, espigando en un lugar que no le pertenecía. Por eso, cuando te estamos espigando en lugares que no pertenecen, no hay ganancias. Porque ese Moab es el mundo que se encarga de quitar todo. Pero ella decidió salir de su aflicción, tomó una decisión, volver a casa. Y cuando decidimos volver a casa de nuestro Padre, hermano, Él te espera con los brazos abiertos. Por eso te invito a recibir siempre al Señor Jesucristo. De todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. El orden de Dios comienza aquí. Una se devuelve porque no tuvo fuerza, se quedó en la comodidad, en lo que ella conocía. Y hay gente que Dios está llamando, le está invitando, pero hay circunstancias que te dicen, no, en el camino, devuélvete, no vuelva, mira que aquello. Y Orfa se devolvió a Moab. Y Moab era un lugar de maldición, conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Viene Ruth, sí se queda. Y aunque se ve que tenían una buena relación, pero idénticamente si tú tengas buena relación con personas, si no van en tu camino, ellas se van quedando. ¿Por qué? Porque no van a tu destino profético. Amén. Entonces dice que Noemí, luego que Orfa se va, viene y mira a Ruth. Ella mira a Noemí su condición. Pero lo más bonito es que las historias de amor que Dios escribe, hermanos, son hermosas, son poemas. La Biblia es un poema de amor, porque Dios te ama. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para salvación porque nos ama. Cristo te ama. Tú supieras lo que significa eso. Y está en la parte más hermosa de la Biblia. Por eso el Señor nos dice que andemos recto y seamos perfectos delante de Él. O sea, un camino mirando lo que tenemos adelante. Entonces dice, ella mirando que sus circunstancias, dice a la otra, a Ruth, porque es hija. Y le dice entonces, porque claro, a ser hija de esposo pasa a ser hija de ella. Pero entonces le dice, ella, devuélvete. Pero hay una cosa, que hay carácter que Dios conoce. Y estos son los caracteres que Dios está buscando. Todos somos hijos de Dios. En Cristo Jesús. Pero Dios determina que sin Cristo somos creación. ¿Y qué pasa cuando no tenemos a Cristo? Todo espíritu malvado, todo aquello que no te va a dar paz, se te va a meter. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad de Él. Somos una vasija especial. Somos tesoros benditos de Jehová. Y la bendición es santa. Amén. Y respondió Ruth. Entonces, Ruth dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde quiera tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultado. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo de mí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué vio de mí? Resolución. Y eso es lo que Dios necesita de una iglesia, de un corazón dispuesto, que tome la decisión y esté resuelto a no volver atrás, porque ha decidido seguir a Cristo. Esta proclama es como decirte hoy que recibas al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque cuando Ruth recibió ese, ella y su casa pasaron a ser linaje de Jesucristo. Dios conoce el principio porque está escrito en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Dios sabe quién eres tú y yo.
Pero aquí tenemos libre albedrío de escoger. Aquí es en el capítulo de Ruth, el capítulo 14 al 18 es muy importante del carácter de una persona que está establecida y que no la manejan los vientos, ni las aguas, ni los mares, ni el sol, ni la luna, porque ni lo cansa el sol, ni lo cansa la luna, como dice, porque el que está con nos guarda es el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios omnipotente, el Altísimo, el Dios nuestro. Amén. Y dice que anduvieron ellas dos pues hasta que llegaron a Belén, recorrieron un camino. Y el camino que tú y yo hemos recorrido está escrito en la memoria del Rey. Por eso es necesario aquí, antes de recorrer ese camino, ahora iniciar de nuevo. Dejaron todo atrás para avanzar al tiempo que Dios había decidido establecer. La restitución, la recompensa, la redención. Cuando tú recibes al Señor, es un proceso que pasa. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Tienes que andar en el camino. Dice en el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, ¿qué dice? Tuvieron un tiempo, dos mujeres solas, en situación de pobreza, en situaciones difíciles, que solo ellas sabían el dolor que traían, porque ambas tenían pérdidas. Y no cualquier pérdida. Noemí venía como una carga, había perdido todo. Venía culpándose porque me fue tantas cosas. Pero cuando tú vienes de retorno a casa, el Señor tiene dispuesto un banquete, porque has vuelto a casa. Él te va a disponer tanto porque tú has vuelto a tu linaje, porque tú eres simiente bendita de Él, bajo una promesa de heredero de victoria en el nombre de Jesús. Entonces, dice aquí, y Sharrakata anduvieron caminando. Pero ese camino lo veía el cielo. Venían ángeles, venía Dios guardando eso, porque Dios había terminado de hacer algo grande allí. Aunque ellas no sabían, ellas solamente fueron a buscar pan. Pero cuando tú vas a buscar y tú entras en la casa del Padre a comer su pan del cielo y el físico, y estás en la era y en el lugar correcto, esa era que tiene Dios preparada para ti, te va a dar todo lo que te faltó, todo lo que tú necesitas, y vas a saltar. ¿Por qué? Dios te va a saltar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque Dios ha visto tu camino. Cuando esa proclama dice, anduvieron en un camino, y Dios ha visto tu camino. Dios ha visto tu camino que has caminado, como dice el Salmo 126, iban de retorno, iban a restauración, iban a recibir la bendición, pero en el lugar al que pertenecían. Hay lugares que no nos van a bendecir, así sea buenas, y eran buenas, eran grandes mujeres. Es más, en el camino se le nota. No eran mujeres que podían señalar a nadie, pero no estaban en el lugar. Tenía Dios que sacarlas para bendecirlas. Y a ese es cuando llega entonces el tiempo de tu cosecha. Tú vas a cosechar en el lugar que Dios ha determinado darte esa cosecha y esa recompensa, esa remuneración. Amén. Dice Salmo 126, una oración por la restauración. Entonces, ellas venían soñando. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con eso. Venían soñando, pero tenían esperanza. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Cristo es suficiente, lo dijo Pablo cuando fue allá donde todos esos filósofos de Éfeso. Esta gente sabe mucho, abogados, filósofos, lo más élite de aquí. Bueno, estoy preparado, Señor, porque ya Dios me cambió la lengua, ahora yo hablo la lengua del cielo. Él dijo lo único que tenía que decir. Se por dijo, yo tengo que decirle, dijeron, ¿qué? Cristo es suficiente. Colosas, Cristo es suficiente. Con eso predicaba Pablo. Ese que tú lees aquí. Y lo que el Señor está cambiando ahora su iglesia es algo. Es que aprendió a pedir migajas cuando es dueño de una herencia. Porque cuando somos hijos, Él se encarga de hacer para encaminar, enderezar el camino y llevarnos a la tierra
que tiene preparado para darnos de su bendición, porque le hemos amado, porque lo hemos puesto primero. Entonces bajan las añadiduras. Amén. Entonces dice aquí, entonces delante de las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hermano, estaba mirando que el desierto de Israel hoy es el lugar donde se produce, es un desierto, pero produce el mejor vino de exportación del mundo. Y se le aprobó ya para ser exportado. Comenzaron con pequeñas, pero ahorita tienen el desierto lleno de campos y viñas del más especial vino. Y así es Dios. En nuestro desierto el Señor va a hacer una gran cosecha para ponerlas en las mejores mesas de reyes, de sacerdotes y de los hogares, para que podamos dar un vino nuevo. Y eso dice, seremos, entonces como los arroyos de Negev, ¿qué hacen? Hacen florecer un desierto. Por eso Axa lo pidió, dame agua de arriba, Padre, yo quiero ir de aquí, yo iré, yo quiero hacer esa tierra mía, y que ese desierto, sé que tú me envías, eso está en Jueces 1, y tú me envías, Padre, tu princesa a ese desierto, pero dame el nombre. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo para hacer florecer el Negev. Amén. Entonces dice algo, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo, se darán. Ese camino que traía Noemí y Ruth, era un camino sembrado en lágrimas. Un camino donde estaban dejando todo atrás. Un camino donde ellas no habían visto, pero Dios sí, cuando Dios te ve y te toca, Él cambia, porque muchos pueden decir, yo tengo riquezas, pero Dios sabe dónde pone sus tesoros. Y ellas eran sus tesoros. Amén. Y entonces la cosecha, por estoy hablando, cuando tú vas a recoger tu gavilla, es lo que hemos cosechado. Y aquí, por eso me sigue con el fruto del arrepentimiento, si hemos hecho mal, daño. Porque yo estaba leyendo y cosas, hermano, y yo te puedo decir es que Dios te ama. Y envió a su Hijo unigénito para decirte, Cristo te ama. Amén. Amén. Eso, pero dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Y cuál cree la preciosa semilla? Pues el vientre de Dios. La semilla de Noemí hermosa se llama Ruth. Esa mujer delicada, dulce, pero que venía de un lugar que le había hecho la vida triste y amarga. Pero había algo que la esperaba. Ella había tomado la mejor decisión, ser parte del pueblo del Dios de Israel, del Dios de nuestro Padre, de nuestro hermano mayor Jesucristo, Padre de Abraham, Isaac, Jacob y nuestro. Amén. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Y eso me recordó algo que estaba leyendo. Se llama endecha. Y yo te quiero hablar que estamos endechando este tiempo que pasó. Cuando ellas tomaron la decisión de volver, endecharon un tiempo. ¿Qué quiere decir ese endecha? Te lo voy a leer. Me recordó el Señor este aquí. Gloria a Dios que lo saqué. Dice aquí, una endecha, hermano, es como pasó, llegó el tiempo de David para él reinar, pero murió ¿quién? Saúl y su casa. Porque entraba la tribu de Judá a reinar. Endechando ese tiempo, como David hizo una endecha para cerrar una temporada de su vida y de la historia de Israel, hoy también elevamos una endecha delante del Señor, no para llorar lo que Dios ha redimido, sino para despedir con gratitud el tiempo de la formación y entrar con reverencia en el tiempo del jubileo del Señor, del Dios nuestro. Hoy dejamos atrás los años de cautividad, las cargas que desgastaron el alma, los temores que limitaron la fe, las luchas
que forjaron nuestro carácter y los desiertos donde aprendimos a depender únicamente de la voz del Señor. Nada fue inútil. Todo estuvo bajo la dirección de Dios, bajo su pacto, quien escribe nuestra historia con sabiduría y amor. Cada proceso preparó el corazón para administrar la herencia. Cada prueba enseñó obediencia. Cada espera produjo paciencia. Cada lágrima regó la tierra, donde hoy comienzan a brotar los frutos de las promesas. El tiempo de formación ha cumplido su propósito y ahora el Señor llama a sus hijos a caminar en una dimensión mayor. Nos ha elevado, caímos, pero nos levantó. Y cuando caímos, cada vez que caímos nos levanta, subimos un escalón. Hemos subido, hemos ascendido en el lugar donde Él ha querido ponernos, porque Él es el Altísimo. Nosotros estamos bajo su cobertura. Pero Él ha dispuesto un tiempo para aquellos que han sido obedientes, que han cosechado aún, pero no se han soltado. Amén. Que dijeron, yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Esta fecha marca el final de una estación. Dejamos atrás el espíritu de esclavitud para vestirnos con la dignidad de hijos. Dejamos atrás el temor para caminar en confianza. Dejamos atrás la escasez espiritual para entrar en la abundancia de la gracia. Dejamos atrás la culpa, porque Cristo llevó sobre la cruz nuestra condenación. Dejamos atrás todo aquello que quiso robarnos la esperanza, porque el Redentor ha proclamado libertad a su pueblo. Como está escrito, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Isaías 61, versículos 1 y 2. Y nuestro Señor Jesucristo declaró el cumplimiento de esta palabra cuando leyó en la sinagoga en Lucas 4, versículos 8 y 9. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Este jubileo anuncia, la herencia vuelve a los dueños, a sus dueños, que las cadenas son rotas y que la misericordia de Dios triunfa sobre el pasado. En Cristo encontramos el verdadero jubileo, porque Él nos redimió con su sangre y nos hizo herederos de las promesas eternas. Por eso hoy despedimos con paz el tiempo de aflicción, no renegamos del camino recorrido, porque fue allí donde el Señor fortaleció nuestros cimientos. Pero tampoco permanecemos detenidos en Él. La trompeta del jubileo ha sonado y el pueblo de Dios es llamado a levantarse para caminar en la plenitud de su propósito. Y eso pasó ahí. Ellas se levantaron, porque Dios no que ellas llevaron un mensaje de buena voluntad y volvieron, pero vinieron y supieron trabajar en el camino, porque había un esposo que esperaba. Y es lo mismo que Dios quiere, que su novia sea santa. Ese camino fue la prueba del testimonio del corazón de Dios, porque venía con una mujer que lo había perdido todo. Pero ¿sabes qué? Dios estaba mirando a ella para ver, porque tenía un voz allí esperándola. ¿No te das cuenta que es extraño que sea un hombre mayor y no haya estado casado? Porque lo que es para ti, Dios lo tiene allí, te espera, porque has sido obediente. Hay una era que tiene una cosecha de cebada lista y tiene una cosecha de trigo, y nunca se acabarán las cosechas, y recogerás gavillas siempre, porque es una era bendita del Señor. Y yo sé que este es un tiempo donde el Señor ha decidido bendecir. Ha llegado el tiempo de levantar la cabeza. La trompeta ha sonado en Sión y mi voz llama a mi pueblo a salir de toda forma de cautividad. Lo que fue una temporada de preparación no será confundido con destino final. Yo, dice el Señor, es quien nos ha sostenido en este desierto, y Él mismo nos introducirá en la herencia que ha preparado para nosotros, lo que hemos permanecido allí. No escuchemos la voz del pasado, no escuchemos las cadenas han sido quebrantadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La deuda ha sido cancelada, la herencia ha sido restaurada, lo que parecía perdido en nuestros ojos
permanece seguro en las manos del Señor. Caminemos con la dignidad de hijos, porque el Señor nos ha llamado por su nombre. Y mío eres tú. Amén. Vemos en la gloria al Señor. No escuche la voz del pasado cuando mi espíritu te llama hacia adelante. Este es el tiempo de la libertad, de restauración, de restitución y de propósito. Entra con gratitud, administra con fidelidad y vive como quien ha sido redimido por la sangre del Cordero. Porque yo soy el Señor tu Redentor y mi fidelidad, dice el Señor, permanece para siempre. Como respuesta a este llamado declaramos que nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5. Y avanzamos con la certeza de que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es perfecto. Proverbios 4:18. Esta endecha concluye porque sabemos que es un tiempo, que hemos entrado en un tiempo donde la visión que nos dio, que caminamos con ella, que la hemos sostenido, que el viento vinieron, pero Dios levantó bandera por nosotros. Él nos sostuvo porque nosotros escuchamos su voz. Estuvimos atentos a su voz. Ante todo pensamiento, dudas, situaciones, circunstancias que fueron enviadas para derribar nuestra fe, es que nos sostuvo fue el Señor. Demos la gloria a Él. A Él sea la gloria y la honra. Cuando ese señor del taxi habló del Todopoderoso, hermano, del Shaddai, yo entendí que es un tiempo donde sabemos que tenemos la protección divina. Amén. Y miramos entonces que vino Ruth cuando llegaron y entraron, llegaron sin nada, despojadas. Porque yo me acuerdo cuando mis hijos se fueron de aquí para Australia, llevaron 2 maletas cada uno. Y ¿sabes? Hoy el Señor ha premiado esta fe. Y aunque no entiendan, yo sé lo que el Señor está haciendo, porque Dios es de orden. Porque Dios sabe la tierra que te reconoce a ti y a mí. Hay tierras de preparación, pero lo más importante es saber lo que Dios está por hacer. Es más de lo que me dijo, es más sin límites. Por eso sé que las batallas que hemos luchado, no le voy a decir a ustedes o tengo temor. Cuando Dios me trajo a mis 24 años al Santander, no sabía, pero Dios sí sabía. Porque Él es el que me ha sostenido esta casa y su llamado. Por eso, nosotros no podemos detenernos ante las cosas que pongan el enemigo a nuestro lado a tratar de derribarnos. Ellas no miraron, ellas tuvieron una idea. Vamos para Belén, vamos a la casa del Padre. Ellas anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén. Y yo creo que esta casa tiene su Belén. En el nombre de Jesús, en Cristo Jesús. Hay una tierra que Dios ha dispuesto en esta tierra que tiene el nombre de esta casa. Y que esa corte de príncipes está esperando. Amén. Hay que florecer. Un corazón, yo leía que un corazón enseñable sabe por Dios y que se deja discipular, sabe reinar. Pero un corazón que no es enseñable mata a un pueblo como Saúl. Para poder reinar con el propósito de Dios y hacer nación, hay que tener un corazón como el de rey David, que no era perfecto, pero su perfección él sabía y debe buscar. Amén. En el Todopoderoso, en el admirable, único y verdadero Dios nuestro. No podemos contender con las personas, cada quien verá para dónde va, pero tenemos que hablar del Señor a todos, para que no digan que no se les amó. Amén. Pero hay tiempo que ya termina, como le dijo el Señor a Samuel, ya no llores más. Ya, cuando Dios determina hacer algo, como Ruth y Noemí, ellas tomaron la decisión y Ruth iba centrada en lo que iba a hacer. Y eso es lo mismo que Rebeca. Dios, la mano estaba de Dios con ellas y que la iba guiando en su camino, como a José era Dios. Mira dónde metió Dios a José. Amén.
qué pobrecito. Hay gente que me gusta la gente cuando ve la televisión, ay pobrecito, mira lo que dice. Pero hasta que no miramos nuestras acciones, nos atrevemos a mirarnos a rostro descubierto en el espejo, entenderemos cómo estamos. Amén. Amén. Dios escoge su reina para su hijo. Dios escogió a Ruth y Ruth se dejó transformar como buena discípula, se dejó guiar del Espíritu Santo, que eso representa muy bien. Amén. Y vos, este es el esposo. Para Dios siempre estará esperando a alguien dispuesto, que venga y tenga un corazón dispuesto a hacer la obra del Señor. Ella no miró. Otro dice, no, voy a hacerme juntico, porque hay gente que hasta medita al lado de quién se va a hacer para ver si saca ganancias. Pero ella no, ella tenía una sola meta: restaurar, ser restaurada y ver lo que había para ese nuevo tiempo. Ella hizo una endecha. Cuando ella dijo, ya no vuelvo atrás, no miro para atrás, avanzo. Y eso es lo que el Señor quiere, personas que tomen una decisión verdadera. Porque el reino nos... Mira, hermanos, si ustedes supieran cuando yo te digo Dios te ama, la verdad Elisa te la pide. Porque si Dios te ama y tú no amas a Dios, ¿te lo que pasó? Salimos de su cobertura. Queremos heredar, pero no queremos su cobertura. Dios te ama. Y es tanto, 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 hermano, que tienes que ser cuidadoso con la boca, los pensamientos del corazón. Porque todo eso lo anota el cielo. Lo que hablamos, lo que decimos, a mucho. A veces no crea, no es a mí. Porque esa gente piensa que mi pastor sí sabe. No, 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 no. Tu pastor lo que tiene rodillas. Porque sabe que es imperfecto, pero que ama a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, Él sabe enderezar los caminos cuando tienes un error. Amén. Porque amas a Dios y Él conoce con lo que luchamos. Pero lo más importante es enamorar de nuestro reino. Por eso es tiempo de que levantes tu gavilla. ¿Qué quiere decir? Es un tiempo donde lo que cada uno sembró es lo que va a cosechar. Pero cuando ya te digo, que como dice el Salmo 126, vendrá regresando con sus gavillas en las manos, ¿qué quiere decir? Que la cosecha está lista, madura, y es un tiempo de recompensa. Por eso, ellas llegaron en tiempo de que cuando, mira cómo es, entregan, caminan un tiempo con el Señor, pero todo ese tiempo fueron observadas, tanto que vos se lo dice en el capítulo 2. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Cuando vio el trato, mujeres que habían sido de pronto ni bien tratadas allá en Moab porque lo tocaban ya. Y comenzó, como nos trata Jesús. Cuando tú comienzas a tener relación con Jesús, con el reino del cielo, el Espíritu Santo, comienza a mostrarte todo ese Señor. Lo primero que es ese encuentro, le dice, no te vayas a otro campo. Versículo 9, mira bien, puso sus ojos en ella. Es que Jesús cuando pone los ojos, mi hermana, Jesús es un enamorado hermoso. Y vamos mirando entonces, y dice, cuando tengas sed, ve a las vacías y bebe el agua que sacan los criados. Él tiene todo dispuesto hasta la comida. Mira todo lo que tenía preparado en ese camino. ¿Cuándo imaginó Ruth en ese camino, en ese aprendizaje, en ese proceso, que iba a ser bien tratada, de que había una era y alguien que la esperaba con ese amor eterno? Cristo es así. Él nos enseña el verdadero amor del trato del esposo a la esposa. Miramos cómo es el noviazgo. Amén. Ese se llama un desposorio. Y ella no lo sabía, pero ya él ya había decidido en su corazón. Y es como cuando el Señor manda a buscar a Rebeca. Dios sabe tu dirección, conoce dónde está y te va a mandar a alguien a buscar, porque le eres necesaria. Como Rebeca era un vientre bendito y una mujer que sabía servir, Ruth también lo demuestra. Esa es la mujer de la iglesia de Cristo, no es la que te muestra el mundo. Amén. Entonces dice, ella bajando su rostro se inclinó a él y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos?
para que me reconozca siendo yo extranjera. Cuando Dios la reconoció y la introdujo, como nos introdujo Jesús a nosotros luego de recibirnos, ¿quién éramos si estábamos en delito y pecado? ¿Qué hacía el amor de Dios? Pues dice, el amor es así, el amor de Dios. Él no se cansa, Él ama hasta el final. Amén. Y miramos aquí cómo comienza, hay una relación como nos trata Jesús a nosotros. Por eso tenemos que enamorarnos de Jesús. Amén. Para entender nuestro reino, tenemos que leer. ¿O por qué crees que los discípulos esperaron y le buscaron? Se enamoraron del reino de los cielos. Y entonces llegó el tiempo de la gracia. Ella dijo, el tiempo de la gracia. Pero le dijo algo que tú y yo tenemos que tener aquí escrito. Y respondiendo vos le dijo, he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que ya no conociste antes. Abraham lo hizo. Y es el llamado para todos. La recompensa del 100 por 1. Quiere decir que cada mata va a dar 100 veces, 100 veces. Una semillita va a dar multitud de frutos. Porque al 100 por 1 entendamos bien eso. Entró una gran cosecha. Ella entró en la de la cebada. Pero ya, ¿para qué? Para comenzar a hacer Dios, darle de beber, darle de comer, sentarla en la mesa, comenzarla a dignificarla dentro de su era, porque ella decía, yo soy mujer, hasta que el Señor la nos trae. Y Él nos hizo. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús a los gentiles. Los que su pueblo no lo recibió, pero había uno preparado por Jesús. Un Pablo o una samaritana para los gentiles, para aquellos que crean y serán salvos. Amén. 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 Y lo que te estoy diciendo es que le dice. Y respondiendo le dijo, he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y tu madre a tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Abraham conocía el pueblo de Canaán. Dios dijo, sale tu familia, tu parentela. Estaba Canaán. Tendremos un lugar, nuestra bendición, pero hay que ser obedientes. Amén. Pero algo que dice aquí, he sabido todo lo que has hecho. Esa recogida, cuando tú vas a tener gavillas en tus manos, es porque has caminado, has actuado, han visto cómo ha sido el caminar tuyo. Pues es un tiempo de recompensa y remuneración de Dios. Y hay que tener cuidado allí en Ruth, es por su buen camino, por su buen andar. Pero lo que sembraron cizaña, orgullo levantado. Ruth se inclinó. Amén. Y entonces dice, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración se ha cumplido de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a respirar. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le dijo, estás en miedo, pero esta era una cobertura eterna del Dios Omnipotente. Amén. Eso es lo que el Señor está buscando. No una iglesia que solamente recompensa y oro, sí para mí, sí en la mano, pero ¿y el corazón? Y de nuestro negocio se trata el corazón. Porque Ruth no salió tras la recompensa, Ruth salió con una decisión firme, que su historia no terminaba en su desierto, sino que había un camino más adelante y estaba lista, porque se decidió irse a cobijar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el amparo del Altísimo. Amén. Y vamos mirando, entonces comienza una relación, pero yo no quiero quedar solo aquí en la historia de Ruth. Amén. Entonces, ella era obediente. ¿Por qué? Haré todo lo que tú dices. Porque Noemí había decidido una casa, Dios había decidido darle una casa a Ruth. Ruth
tenía su casa, ella lo pidió, pero había una casa nueva para él y le esperaba en Arenos. Dios le tenía todo, novio, esposo, le tenía las temporadas de las cosechas, le tenía listo. ¿Qué más le tenía listo? ¿Qué más le tenía listo? Por la obediencia, ¿qué más le tenía listo? Un séquito. Tenía fuente de agua porque ella se quedó en el campo de la bendición que Dios ella se movió. ¿Qué había decidido darle el Señor? Una casa. ¿Qué no tenían ellas casa? Y la casa que Dios nos ha dado, el nombre, es nuestra casa bonita. Porque el Señor al que llama, aunque hayas pasado dificultades, porque ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hermana, estás desposada. Es que el que está a prueba es el carácter nuestro y el corazón nuestro, no de los demás. Los otros son el reflejo de lo que no debemos ser tú y yo. Por eso tenemos que decirle, Cristo te ama. Amén. Amén. Y comenzó entonces a amarla. Y en el capítulo 3 era una mujer codiciable. Ruth era una mujer codiciable. Si en Belén habían tantas mujeres, ¿por qué el hombre más rico de Belén le puso el ojo? Por sus acciones, por sus obras. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no iba a buscar, mandó a buscar a Isaac, una Rebeca, tipo Labán. No, era un corazón codiciable para el cielo, que amara, que supiese servir. Amén. Por eso estoy hablando que es un tiempo, cada quien va a cosechar, va a levantar lo que cosechó. Amén. Amén. Y dice entonces, era la casa de Ruth. Había sido movida para un nuevo tiempo, había sido movida una nueva temporada, habían sido movidas para que usara, había sido movida porque era un vientre bendito, porque Dios había decidido darle casa. A quien honra a Dios, Él lo honra y lo pone para que todo vea. Cuando Dios bendice, hermano, haz ruido, porque si aguantaste el desierto adorando, haz ruido para que sepan al Dios que tú sirves. Amén. No te avergüences. Amén. Y comenzó a llenarle su manto, capítulo 3. Es que hizo, digo, yo te acepto, yo quiero ser parte, pero hay cosas pendientes. Y hay un tiempo, una temporada en que tenemos que detenernos a esperar lo que el Señor va a hacer para poderte dar la bendición completa. Él dijo que esperara porque hay asuntos que Dios necesita desenrollar. Y hay cosas que son como montañas o cosas que están enredando un propósito de Dios, y Dios mismo se va a encargar. Ella no fue, arregla todo esto, no, Dios espera. Y Jesús cuando nos dice, espera, esperamos. Amén. 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 Entonces tú y yo, para ser parte, tenemos que saber esperar. Como le dijo Nehemías, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya este asunto. Jesús no va a descansar, tú te entregaste, tú sirves, tú estás ahí, tú le amas, tú no has mirado que, ay, que estoy en el desierto, no, tú has amado, porque tú estás cosechando una era. Eso es como para cuando tú estás amando a Dios aún en los procesos y tú no te sueltas, tú estás llenando la bóveda del cielo, se están abriendo al favor de aquel que espera. Y no solamente hablo de oro ni plata, hablo de una bendición espiritual que es la mayor, para que sepamos administrar la sobreabundante cosecha que el Señor tiene para este tiempo a los que se han permanecido firmes e íntegros. Porque esto es lo que habla Ruth, firmeza e integridad. Amén. Entonces viene el proceso. Pero ella tuvo la cosecha de la cebada, del trigo, pero también fue siendo preparada a conocer las leyes, la palabra, la Biblia. En ese tiempo, ella estuvo en un campo aprendiendo a portarse como una digna hija de Dios. Y en capítulo 4 vemos que Job decide, cuando ya dice el Señor, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y porque yo la quiero desposar. Yo quiero desposarla, yo la quiero para mí.
Y este es un tiempo donde el Señor está desposándose, está tomando, colocando anillos, está enviando de su viento fuerte y de su viento de amores. ¿Para qué? Para perfumar la era. Y entonces, él arregló ese asunto y cada quien puede leer el libro de Ruth. Lo que te digo es que Dios no mira lo que tú eras antes. Dios mira es lo que tú has dejado que Dios haga en ti, lo que forme en ti, lo que manifiesta tu corazón, eso eres tú. Hermano, yo me he tenido en el camino, he tenido tantas cosas y yo me puedo creer, yo digo, caramba, yo en el camino, hermano, yo no entendía, pero hasta que leí Deuteronomio, hermano, es el que enseña. Entonces, a mí no me, como dice, no es lo que yo pienso, es lo que Dios está haciendo. Dios va a mirar a mí si en mi camino yo voy a ser como dijo José. No fueron ustedes, fueron ustedes. Este camino, Ruth podía haber dicho, perdí todo. No, yo no escuchamos ninguna queja en la vida de Ruth. Porque Dios con lo quejumbroso los deja en el desierto. Dios quiere gente que entienda qué es lo que está haciendo, porque Dios de orden. En ese desierto vas a mirar, en ese desierto vas a observar y vas a conocer lo que Dios no quiere en ti. Y no te estoy hablando simplemente, sino formando un carácter conforme Él. Amén. Y Ruth estaba allí. Ruth, que era extranjera, que había tantas mujeres para desposar, y buenas, pero la que Dios había llamado era Ruth. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión, como dice el capítulo 1, versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta, no resuelta, sino tan resuelta, a ir con ella, no dijo más. Y es cuando Jesús te dice, cuando tú pasas el proceso, pero está resuelto a permanecer. No para que te vean, simplemente se trata de carácter. Amén. O grandemente de un carácter de un hijo de Dios, del grande nuestro. Amén. Y miramos que era codiciable. Y un hombre como el fulano no la podía tener. ¿Sabe por qué? Porque el fulano quería la heredad de Noemí, pero no querían a Ruth. Y tú y yo somos herederos de victoria. Y cuando alguien quiere algo de un hijo de Dios, tiene que ser una persona idónea y el idóneo para ella. Y la idónea era idónea vos y Ruth. Entonces estamos mirando, ¿por qué? Porque venía un linaje de Cristo. Venía de esa línea Jesucristo. Y Dios necesita personas firmes. No que, ¿sabes una cosa? Si te das cuenta, en nuestro reino, en nuestra historia, muchas personas fallaron, aún siendo hijos del linaje. Pero Dios escoge uno. Y Dios escogió una, ¿por qué? Porque caminó. No miró el desierto, pero Dios sí miró que honraba al que estaba en un proceso. Sabía honrar al que estaba en un proceso. Y quien sabe honrar a alguien que está en un proceso, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque ahí habla de su corazón. Amén. 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 Y entonces fue bendecida por la bendición de una matriarca de Israel. A Dios no le interesa lo que el hombre piense. A Dios no le interesa sino que tú y yo obedezcamos su voz. A Dios no le interesa sino que tú seas un obediente soldado de Cristo. A Dios le interesa tener en su mesa gente íntegra y leal. A Dios no le interesa, porque como esto, si te das cuenta, Hebreos 11 habla de todos los procesos que Él llamó. Porque como dice Deuteronomio 8, mira por donde te pasé para probar que tu corazón, el proceso lo que va a hacer es un corazón, prepara un corazón para Dios darle de sus riquezas. Amén. Por eso en el desierto se soltaron muchos, pero Dios conoció a los Josué y Caleb y a los jovencitos que iban con él.
o los ya hombres, salieron de ella guerreros. ¿Cómo salieron? Probados de esclavos a guerreros, probados para conquistar. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Y ya tenemos un mandamiento, es ir y predicar a todos. A nosotros nos interesa si nos escuchan, si nos ven, a nosotros nos interesa eso. A nosotros nos interesa salvar un alma. Que aquí estamos en el alma. Por eso el Salmo 103 le dice David, rey David, le habla al alma. Amén. Quise sujetar y recordar todos los favores que Dios ha hecho por alabanzas al rey. Amén. Y miramos que ella fue bendecida. Y dice entonces, ¿pero dónde fue bendecida? ¿Dónde fue bendecida? El camino de Ruth. No te estoy hablando de que ella llegó allí, no. El camino. Es que el cielo conoce desde que naciste hasta hoy. Del momento en que decidiste firmemente seguir al Señor. No por una conveniencia ni por lo que necesites. Amén. Dios apartó todo de ellas para llevarlas al lugar que era. Amén. Volverlas a casa. Entonces, ¿qué pasa? La solución después en las puertas. Dios te va a honrar. Dios va a exhibir la firmeza tuya. Dios va a exhibir. Dios te va a honrar. Iglesia de Jesucristo el ángel. Amén. Y dice, y vos dijo a los ancianos del pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido la mano de Noemí todo lo que fue de Belén y todo lo que fue de Kelión y Malón. El fulano quería las riquezas, pero ellas no. Y hay gente, Dios por eso, el fulano fue quitado. ¿Por qué? Porque era un fulano. Por eso ese fulano no tiene nombre. O sea, no está escrito su nombre, porque no supo. Hay gente que no va a entender esto. Pero es que no era fulano, era vos. Se trataba de un hombre justo. Y Dios, con sus justos, tiene unos planes de excelencia de amor. Amén. Y que también tomó, dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Mira, Él sabe honrar. ¿Estás entendiendo? Vos restauró el nombre de Emilio, de esa familia a través de mí. Vos no fue egoísta. Él cumplió lo que estaba establecido en las leyes de nuestra soberanía eterna, del Dios del universo, del Rey del universo. Y comenzaron las bendiciones para Ruth. Amén. Fueron en las puertas. Ahí la bendijeron. Y dijeron todos del pueblo que está en la puerta con los ancianos. Todos testigos somos. Hay testigos. Cuando tú testificas a Jesús, hay testigos. Hay testigos. El Señor está escribiendo tu historia. Y hay un momento en que ha visto que has guardado tu fe y que has hablado del nombre, sobre todo el nombre de Jesucristo. Y que has hablado del reino al cual has decidido pertenecer. Al que te recibieron y te amaron. Y tú diste de lo que se te dio amor. Amén. Y dieron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, matriarca del cielo. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata. Y seas de renombre en Belén. Fue un Éfata, fue un Talita Cumi, un Éfata y un Éfrata. Se abrieron los cielos, porque no era Ruth, se trataba de Cristo. Y siempre se va a tratar de Jesús. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven era. Y nació allí, y miramos las generaciones de Jesús. De ahí comenzó, de Rahab, de Boaz, y de los vientres de Ruth, le nació un hijo llamado Obed. Así es Dios. La historia no la escribe el hombre, la historia nuestra la escribe Dios. Y Dios sabe lo que tiene para nosotros.
Cuando yo te estaba hablando del tiempo, el tiempo de las gavillas, en la Biblia habla lo siguiente. Las gavillas son los manojos de espigas que los segadores recogen y atan después de la cosecha. Representa el fruto maduro que ha llegado a su tiempo y está listo para ser recogido. Espiritualmente simbolizan las almas. ¿Qué estamos hablando? Que está aquí el libro de Ruth. Es para decirte que si Dios te puso un campo y en un tiempo tú sembraste, no importando tus circunstancias, no importando lo que lloraste, no importando lo que pasaste, pero sembrabas. Pero también recogías. Es un tiempo donde dice que espiritualmente simbolizan las almas, las promesas cumplidas, el fruto de la obediencia y la recompensa después del trabajo y la perseverancia. La palabra gavilla aparece en momentos muy significativos de las Escrituras. En Génesis 33, 37, 7, pero te quiero hablar en Levítico 23, 10, 11 para adelantar. La gavilla tiene un significado de primicias. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ¿qué hizo Ruth? A recoger la gavilla en la tierra que Dios le había dado. Y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla de primicia, los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá las gavillas delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá. Esta gavilla será presentada delante de Dios como reconocimiento de toda la cosecha que proviene de él. Y la primicia nuestra se llama Jesús. Y la cosecha de Cristo somos nosotros, sus apóstoles y nosotros, de aquellos que servimos al Señor. De esto habla el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir. Y este es el tiempo donde se hace la endecha. Eso pasó. Ahora viene mi temporada, donde yo vengo con regocijo, trayendo sus gavillas. Las gavillas representan aquel fruto de la fidelidad, lo que un día fue sembrado entre lágrimas, vuelve convertido en alegría y abundancia. Eso es lo que trata el libro de Ruth. Amén. ¿Por qué se permite el libro de Ruth? Porque habla de espigas, que ella estaba tras segadores. Ella no fue a buscar protagonismo, ella simplemente trabajó. Ella no buscó que, si no ella no dijo, ay, quiérame, gloria a Dios que en esta casa la recibieron con amor. Amén. Después de recogerla, Ruth la reúne, la desgrana y obtiene abundante alimento. Es una imagen de la provisión, la redención y la gracia de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de levantar gavillas? Es después de la madurez del grano. Amén. Primero viene la siembra, luego el crecimiento, después la maduración y finalmente la cosecha. Jesús dijo, Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siembra. Cuando el grano está maduro, ya no es tiempo de sembrar, sino de recoger el fruto. Amén. Y entonces, como vos, en esa era, necesitamos obreros. Y yo le pido al Señor que envíe obreros a mis campos, a mi campo, la tierra que Él me ha dado. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. La mies madura anuncia que llegó el momento de recoger aquello que Dios preparó. Es un tiempo de recoger. Es un tiempo de reconocer que ese tiempo de espera, esa temporada de espera ha terminado. Es el tiempo de recoger el fruto de años de obediencia, entrar al cumplimiento de las promesas, ver unidas las almas para el reino, celebrar la fidelidad de Dios, preparar el grano para ser llevado al granero. Y en la Escritura el granero representa el lugar de preservación y abundancia. Jesús dijo en Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. No estoy hablando de eso. Lo que es tiempo de levantar tu gavilla. Porque dice que primero se recogerá ¿qué? Lo que hizo el mal, lo que atentó el campo, lo que trató de dañar la cosecha.
Amén. Recoger primero la cizaña. Creció juntamente, pero el tiempo de la recogida, lo primero que hace en la siega es recoger la hierba mala, la cizaña, y atarle manojos para quemarla. Pero ¿qué hace el Señor con el trigo? Ponlo en mi granero. Y yo creo que esta casa tiene casa del Señor y que hay un granero especial para la cosecha de este tiempo. Queda dispuesto para esta casa. Eso es lo que el Señor nos ha dado hoy. Esta es la palabra que el Señor me ha dicho hoy que predique. Y que es un tiempo donde el Señor ha decidido bendecir a aquellos que han servido. Cada quien, mire qué ha hecho con este tiempo. Es un tiempo que cada uno va a recoger lo que dio, lo que sembró. Amén. Así que ese es el Salmo 126, habla de la siembra y la cosecha, pero esto estoy hablando que ya es tiempo de levantar la gavilla, levantar las manos al Señor y darle la gloria a Dios. Así que hoy la Iglesia de Jesucristo el Ancla habla de eso, es un pueblo obediente. Todo aquel que entra en la obediencia y sabe que Dios ha hecho en ellos un diseño, no es para decir yo soy mejor que otro, no. Es para mostrar la gloria de Dios y que Él sabe lo que hace, tiene control de todo. Así que demos la gloria al Todopoderoso y que hoy veamos que su amor es grande y maravilloso y que Él trae un tiempo hermoso de su amor y que le está haciendo grandes cosas por su pueblo. Así que al maravilloso y magnífico, único y sabio Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga. Habla tu pastor y profeta Liliana Lisa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Su pie, o sea, hermano, diga, yo en mi casa serviremos a Jehová. Créalo, levante un altar y diga, Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Mira, Ruth, el resultado que es ser parte de una familia y entrar en una era de bendición. Este es el tiempo de entrar a ese campo hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Es tiempo de levantar tu gavilla en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. El tiempo de levantar la gavilla. Bendiciones. Alce la gloria, la honra y el honor al Todopoderoso es Shaddai. Solo puede ser. Gracias, Señor. Magnífico y poderoso es nuestro Dios. Su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios. Su belleza es incomparable, y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados le conocerán. Solo tú eres Dios, sí, Señor. Solo tú eres Dios. ¿Sabe qué? Algunos adoran a dioses de madera, otros de yeso y hasta de metal. Tienen manos, tienen pies y no caminan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Mas mi Dios tiene su trono allá en la gloria. Es un Dios vivo que contesta la oración, que a la presencia del Señor tiembla la tierra, porque no hay Dios como mi Dios. Sí, Señor.